Bien, hermanos, un saludo a todos los hermanos. Si alguien dejamos sin saludar, que se han ido conectando en los últimos minutos. Y queríamos, bueno, en esta tarde también considerar algunas cosas que refieren a la vida del cristiano, de todos los hijos de Dios, sin excepción, y que el apóstol Juan menciona en su primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer algunos cuantos versículos que están vinculados en la carta del apóstol Juan, en la carta a los romanos, en la carta a los efesios y en el Antiguo Testamento, obviamente porque tiene su fundamento ahí. Pero en primera de Juan, capítulo 2, el versículo 20, dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego en el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Estos dos versículos, este extenso capítulo 2, refiere a la unción que refiere directamente al Espíritu Santo y a su obra en nosotros. Primero porque dice que tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego, la unción que habéis recibido mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas la misma unción os enseña de todas cosas. Por eso digo, la unción refiere al Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad y a la obra del Señor, a la obra del Espíritu Santo, que es Dios, obviamente, en cada uno de nosotros. Y que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan que Él os enseñará todas las cosas. Cuando viniere el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, enseñará todas las cosas. Que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice, os guiará a toda verdad. Es una tarea del Espíritu Santo, en la cual el Señor Jesús, cuando antes de ascender al cielo, dijo: no os dejaré huérfanos, rogaré por vosotros y enviaré otro consolador. Padre enviará. Y bueno, la iglesia tiene casi, ya estamos en el siglo XXI, de la edad de la iglesia, desde Pentecostés hasta acá, del siglo I, estamos en el siglo XXI, en el cual obviamente la palabra de Dios viva y eficaz se cumple, es inapelable, es incuestionable, es invariable, y por lo tanto esto que afirma el apóstol Juan es verdad. La iglesia vivía en los días del apóstol Juan alguna confusión porque habían aparecido falsos enseñadores diciendo que, bueno, sí, los apóstoles habían sido enviados por el Señor, que habían enseñado muchas cosas, pero que se podía acceder todavía a un conocimiento mayor de lo que estaba revelado en las Escrituras. Pero claro que para eso había que iniciarse en algunas enseñanzas de aquellos maestros, entre comillas, falsos maestros, que se llamaban los gnósticos, en donde gnósticos viene de gnosis, de conocimiento, en donde se, se gozaban en el conocimiento que tenían, aparentemente, ellos pensaban eso, y que si bien las Sagradas Escrituras aportaban un conocimiento muy importante de Dios, ellos tenían acceso a un mayor conocimiento
y eso es lo que proponían a la iglesia. Es decir, que a la enseñanza apostólica, para crecer un poco más, había que llegar a la enseñanza de estos hombres. Ese panorama se encontró el apóstol Juan. Y nos dice la misma palabra de Dios, que en el verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser en muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es decir, que ya en los días del apóstol Juan identificaba a estos personajes como muchos anticristos, que son los que preparan el camino para el gran anticristo de la historia que está por aparecer en cuanto la iglesia se vaya al cielo. Pero ya hace 2000 años que el apóstol Juan denuncia esto. Y un anticristo tiene dos opciones. Anti quiere decir en contra de o en lugar de. Las dos opciones tiene. Y las dos se aplican. Porque el anticristo está en lugar de, o se pone él en lugar de, y además está en contra de Cristo. Anti en contra de Cristo, anti en lugar de Cristo. Y claro, estos respondían a este espíritu y habían generado bastante confusión. Por eso dice en el verso que leímos, en el 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Dice, y conocéis todas las cosas, no muchas, no la mayoría, todas. Porque la misma palabra de Dios, pero el verso 27, la unción que vosotros habéis recibido de Él, del Señor Jesús y del Espíritu Santo, mora en vosotros. Mora en vosotros. No que está con, mora en vosotros. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Cuando dice que tenemos la unción del Santo, como dice, y no tenemos necesidad que ninguno nos enseñe, alguien diría, y entonces, si la propia palabra de Dios dice que enseña en doctrina. Y en la carta a los Efesios dice que el Señor ha puesto apóstoles, evangelistas, pastores y doctores, profetas, pastores y doctores para la edificación del cuerpo de Cristo. Y una de las cualidades pastorales dice que tiene que ser apto para enseñar. Y acá dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Alguien diría, ¿cómo es esto? Es muy sencillo, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe fuera de la revelación de la palabra de Dios. No tenemos necesidad. Primero, porque lo que no está revelado es secreto. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y en las cosas que pertenecen a Dios, que ningún hombre o mujer o ángel intente penetrar, porque está vedado. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. Las reveladas están en las Sagradas Escrituras. Y enfrente a la revelación, con la revelación y de acuerdo a la revelación, tenemos conocimiento a todas las cosas que Dios quiso que supiéramos. Y tenemos las Sagradas Escrituras. Entonces no tenemos necesidad que no aparezca ningún otro iluminado nuevo, con nuevas luces, ampliando, parece un poquito la palabra de Dios, porque parece que el Espíritu Santo se hubiera quedado corto en la revelación y necesita que aparezcan estos hombres con mayor luz y mayor revelación para dar un poquito más de conocimiento y crecimiento a la iglesia. Eso no es así. Y por eso dice acá, al final del verso 27, la unción es verdadera y no es mentira, por lo cual dice, perseveraréis en él, en el que nos dio esa unción. La propia palabra de Dios también, y esto quería leer un poquito ahora, en la segunda carta a Timoteo nos da algunas características de este espíritu.
Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Nos dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, ¿m? Sino el de fortaleza y de amor y de templanza. El Espíritu Santo no es un espíritu de temor, pero sí dice qué espíritu es de fortaleza, de amor y de templanza. Además de eso, no solamente que nos ha dado, sino que en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, Efesios 1:13, hablando de los que esperamos en Cristo, en el 13 dice, en el cual, en Cristo, esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con Dios. Y el único que nos puede sellar con Dios es Dios, nadie más. ¿Mm? Sellados con, no dice por el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo que fue enviado del Padre. ¿Mm? Y ahora es la unción que mora en nosotros. Tenemos todas las cosas ahí. Y gracias a Dios, bueno, tenemos hermanos que enseñan. Pero cuando dice el que enseña, enseñe en doctrina, dentro de esos límites, dentro de la revelación de la palabra de Dios. Fuera de la revelación de la palabra de Dios, no, porque tenemos todo lo que necesitamos saber. Por eso dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas que Dios le pareció bien revelar. Además, es un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Fortaleza para resistir todas aquellas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. El amor a la verdad, el amor a la palabra, porque también dice que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman a aquellos que buscan beber en otras fuentes, que no es la palabra de Dios. Y de templanza, para no ser movidos en la fortaleza y en la firmeza en la cual estamos firmes, como dice el apóstol Pablo. Como si eso fuera poco, no solamente fuimos sellados con el Espíritu Santo, sino que en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, nos da otro detalle muy importante. En Romanos 5:5 dice ahí, y la esperanza no avergüenza, la esperanza que tenemos, la esperanza que esperamos, porque lo que vemos no hay que esperarlo, esperamos lo que no vemos. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Por eso ese espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. ¿Mm? Y dice acá que ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir, que además de ser sellados, además de tener la unción del Santo y conocemos todas las cosas, ese espíritu ha sido derramado en nuestros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. En, en la antigüedad, y esto quisiera ir un poquito hacia atrás ahora para comparar estas cosas, cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados para el ministerio por parte de Moisés, por el mandamiento de Dios, vamos a ir a Levítico, en el Antiguo Testamento, Levítico 8:30. Levítico 8:30. Y la palabra de Dios dice, luego, 8:30 de Levítico, cuando Aarón y sus hijos son consagrados, según el mandamiento de Dios a Moisés, dice acá, luego tomó Moisés
Lo tomó ¿qué? Del aceite de la unción. Tengamos cuidado con esto. Tomó el aceite de la unción. El aceite es figura del Espíritu Santo, ¿m? Entre otras cosas. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces cuando Aarón y sus hijos, que tenía 4 hijos, tuvo 4 hijos Aarón, cuando fueron consagrados para el ministerio, Moisés toma del aceite de la unción y de la sangre que estaba en el altar. Aceite y sangre. Las dos cosas. ¿Mm? Dios junta esas dos cosas. Porque es inseparable. La obra del Espíritu se realiza sobre la base de la limpieza que es por la sangre antes. Primero la sangre limpia y luego el Espíritu viene a morar donde está limpio por la sangre de Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo enseña todas aquellas cosas que el Espíritu Santo, como Dios, sabe que necesitamos, inspiró las Sagradas Escrituras, inspiró los 66 libros de lo que hoy conocemos como la Santa Biblia, y tenemos todo lo que tenemos que saber ahí, desde Génesis a Apocalipsis, y ahí no falta nada de lo que el Espíritu Santo entendió que tenemos que saber. Y esta palabra no se agotará en toda la eternidad, con lo cual ninguno tenga temor de agotar y que diga, cuando yo termine de estudiar y sepa todo, ese día no llega jamás, porque la palabra de Dios es inagotable, ¿no? Entonces, es la tarea del Espíritu Santo continua, porque es palabra de Dios. Si se agotara, no sería palabra de Dios. Entonces tenemos acá que Aarón y sus hijos son consagrados, son ungidos con el aceite de la unción y con la sangre, que era la sangre de los animales que se ofrecían en sacrificios. Eh, Juntamente con eso, en el libro de Éxodo, hay otro detalle interesante, en Éxodo capítulo 29, Éxodo 29, Éxodo 29, verso 21. Habla otra vez ahí de Aarón y de sus hijos y de la consagración. Otra vez, lo que dice en Levítico, lo dice en Éxodo también. Vamos al 29-21 de Éxodo. Y dice acá, y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de los hijos de él. 2 veces. Prácticamente es el mismo versículo con pequeña diferencia de palabras. Lo dice en Éxodo y lo dice en Levítico. Con una vez alcanzaría, alguien diría, ¿no? No, Dios lo dice 2. Muy importante. Y esto, que era para el sacerdocio levítico, donde solamente eran sacerdotes los de la casa de Aarón y los de la tribu de Leví, para el sacerdocio levítico. Si alguien no era de la casa de Aarón, que podía ser, pero si después no era de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote. Eso cambió en el Nuevo Testamento. Ahora el Señor Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes a todos, para Dios y su Padre. ¿Sí? Así lo dice Apocalipsis. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y lo que en el Antiguo Testamento era una figura de lo que vendría, el Nuevo Testamento tiene la realidad de eso. Y
No puede ser que el aceite que ahora ha llegado y que es la realidad, de lo cual aquel aceite de la unción era una figura, el aceite del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, no puede ser la realidad menor que la figura. Con lo cual, la realidad es infinitamente superior y aquellas cosas se hablaban en figura de lo que habría de venir. Entonces, en la unción que leímos en Primera de Juan capítulo 2, que dice que todos tenemos, claro, todos, porque todos hemos sido reyes, hechos reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, pues debe haber en el Nuevo Testamento aquellas cosas que el Antiguo Testamento establecía. Porque lo que habla la figura después no puede carecer en la realidad. La realidad no puede ser menor que la figura y la figura no puede superar a la realidad. Con lo cual, la realidad es que tenemos el Espíritu Santo y nos estaba faltando, entre comillas, vamos a leer ahora, la sangre, porque acá era la sangre del altar y el aceite de la unción. Pero antes vamos a leer un poquito cómo venía el aceite de la unción, cómo se hacía. Hay una receta ahí, es interesante. Está en Éxodo 30, 22 al 30. Lo leo como información, para no lo recordemos todo de memoria, pero si alguno toma nota lo tiene ahí, para ver cómo se hacía el aceite de la unción. Es decir, no dejó librado el Señor a que hicieran el aceite de la unción como cada uno le parecía mejor. Y habló, dice 30, 22 de Éxodo, y habló más Jehová a Moisés diciendo, y tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente, de la mejor mirra, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500, al peso del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, nada mejor que esto, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás. Y ahora le dice, ¿para qué se iba a usar? Era solamente para esto que se podía usar. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio y la mesa y todos sus vasos y el candelero y todos sus vasos y el altar del perfume y el altar del holocausto, todos sus vasos y la fuente y su basa. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El aceite de la unción no lo podía hacer cualquiera ni se podía usar para cualquier cosa. Había que usarlo para esto. Esta es la lista en la cual se ha de usar y nada más fuera de esto. Y las medidas de las drogas aromáticas que había que poner estaban establecidas ahí. Decían no solamente cuáles eran, sino cuánto de cada uno. Y del aceite, también la cantidad exacta. Entonces me estuve fijando un poquito, viendo lo que al decir la palabra de Dios en las medidas, bueno, me interesé un poquito por ver, recordar un poquito todas estas cosas que no siempre, como además no son medidas que se usan hoy día, no las tenemos muy claras, son muy frescas. Y un hin de aceite son 6,2 litros. ¿Mm? Es la medida que establecía el Antiguo Testamento de estas cosas. 6,2 litros. Después tenemos la mirra, es
500 ciclos. Y un ciclo eran 11 gramos y algo. Con lo cual, de mirra eran 5 kilos 700. Y para ir más rápido, de canela aromática, la mitad, 2 kilos 900. De cálamo, 2 kilos 900. Y de casia, 5 kilos 700. Y eso se mezclaba todo y eso formaba el aceite de la santa unción. Se podía usar porque, bueno, por la parte era una exquisitez el aroma, pero algo realmente sublime. Dice la escritura, superior ungüento. Es decir, que está por encima de todos los otros ungüentos que también se hacían, porque habían recetas domésticas y cada uno tenía sus recetas y sus cosas. No, no, esto lo dice Dios. Entonces, es superior primero porque lo dice Dios. Y segundo, porque da las características de cada uno de estos 4 elementos que tenía que tener. Y no cualquier aceite. Aceite de oliva. Mejor aceite. Para ungir todas aquellas cosas que referían al servicio, tabernáculo, todo lo que leímos acá, ¿no? Eran para el servicio a Dios. El altar, los 2 altares, altar de perfume, el altar del holocausto, todo era el candelero, todo lo que, la mesa, todo lo que se usaba para el servicio en el tabernáculo en sí, tabernáculo ungido y todos los elementos del tabernáculo y los que iban a oficiar ahí, Aarón y sus hijos. Con lo cual, la unción refiere al servicio y a la consagración. Y cuando dice vosotros tenéis la unción del santo, dice el Nuevo Testamento, hermanos, es para servicio y consagración. Porque es exacta, era para eso. No cambia el objetivo. Sino que ahora no necesitamos aceite de oliva, no necesitamos mirra para ungir a nadie. No, porque Dios ya nos ha ungido Él mismo con algo infinitamente superior al aceite de oliva y superior a la mirra y al cálamo y a todo lo que estaba previsto para ese aceite. Y lo ha hecho para siempre, hasta que nos vayamos al cielo. Entonces, esto es el aceite. Y la sangre, porque había que tomarla del altar, hay que ver dónde está propuesta la sangre para juntarla con el aceite. Y en la carta a los romanos, en la carta a los romanos, tenemos ahí, en el capítulo 5 de Romanos, habla de la justificación por 2 aspectos distintos. En el 5.1 dice, justificados pues por la fe, ahí está, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5.1. Y en el 5.9 dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre. Aquí está. Somos justificados por la fe, pero somos justificados en su sangre. En es dentro. Lo que está dentro está en. Lo que está en un vaso no está fuera, está dentro. Entonces tenemos, en este caso, la sangre había que tomarla del altar, le dijo a Moisés. Y el aceite era el aceite de la unción que había que prepararlo. Y no con cualquier cosa, y no con más o menos. No, no. Había un peso exacto, un ciclo, de cada una de esas cosas, de las drogas aromáticas. Entonces ahora, aquel aceite de la unción, superior ungüento, la realidad hoy es el Espíritu Santo. Y aquella sangre que estaba tomada del altar, y que era una sangre que era figura de la sangre que vendría de Jesucristo, está sustituida totalmente, pero absolutamente, en forma incomparable, con la sangre de Jesucristo.
Entonces juntamos el Espíritu Santo, figura, que está, la figura antes era el aceite, y tenemos ahora la sangre de Jesucristo, de la cual tipificaba la sangre del altar del holocausto antes. Esas dos cosas las ha juntado Dios. Y tenemos ahora la unción del santo, que es infinitamente superior a la unción de Aarón. No estoy menospreciando aquella, pero comparándola, obviamente, no es de comparar. Antes había que ofrecer los animales en el altar. Ahora tenemos un sacrificio hecho para siempre, por la muerte de Jesucristo, incomparable. Tenemos absolutamente todo a nuestra disposición. Pero, ¿qué sucede? Alguien diría, pero ¿cómo funciona esto entonces en el Nuevo Testamento? Dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando el Señor Jesús fue llevado para ser tentado en el desierto por el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado del diablo, a Nazaret, dice que fue lleno de Espíritu Santo. Lleno de Espíritu Santo. La diferencia en la unción del Señor es que no necesitaba sangre. Primero porque otra no servía y segundo porque la de él todavía no había sido derramada. Y como no había sangre con que ungirlo a él, solamente el aceite, figura del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros sí, nosotros necesitamos la sangre para limpiarnos. Y el Espíritu Santo que nos habilita al servicio y a la consagración. No olvidemos estas dos cosas, servicio y consagración, hermanos. Servicio y consagración. Para eso es la unción. Para que Dios nos pueda usar, hermanos, en lo poquito que va quedando. Porque tenemos esto. Que también le fue dado al Señor Jesús. Él también fue ungido sobre la faz de la tierra. Y tenemos en Hechos, en el 10:38 Hechos 10:38. Aquí el apóstol Pedro nos recuerda algo interesante. En el 10:38. Vamos al 37 mejor. Dice, vosotros sabéis, esto lo dice en casa de Cornelio, el apóstol Pedro dice, 10:37 de Hechos, vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea. Se divulgó esto por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. ¿Qué es lo que se divulgó? Cuanto a Jesús de Nazaret. ¿Cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia? El cual anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Está hablando del hombre Jesús de Nazaret, que fue ungido por Dios para servicio, porque ¿qué hacía? Tenía el servicio acá, anduvo haciendo bienes, aquí está el servicio, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Y en la consagración que él dijo, yo no quiero hacer otra cosa que aquello por lo cual el Padre me envió, servicio y consagración, inseparable de la unción. A veces alguien dice, oh, que sea ungido para predicar. No, 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 no. La predicación es una tarea, una. Y yo diría que capaz que es la menos importante, porque una predicación es un día a la semana, media hora, 40 minutos, 45 minutos, una hora y media, lo que sea. Pero es muy corta. Comparada a esa hora, esa 45 minutos, esa hora 10 minutos, comparado con las 168 horas que tiene la semana.
Y nadie predica 168 horas por semana, porque tendría que predicar los 7 días de la semana a las 24 horas del día. Para predicar 100. Pero está limitado al tiempo. Acá el Señor Jesús dice, anduvo haciendo bienes. No dice estaba haciendo bienes, no es que venían a él iba, anduvo haciendo bienes, recorría las aldeas, las ciudades, todos los lugares. Lo dice la Escritura, que caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba. Y los discípulos con él. Y hizo esto, anduvo haciendo bienes. Pero dice, ¿cómo le ungió Dios de Espíritu Santo? Y para ir terminando, no es que le ungió porque dice, ah, claro, como era el Hijo de Dios, lo ungió de Espíritu Santo. No, no dice eso. No dice que era porque era el Hijo de Dios. En el Salmo 45 dice por qué lo ungió. Así que Dios no hace acepción de personas. Salmo 45, vamos ahí al verso 7. Es un salmo mesiánico, pero referido al Señor, referido al Hijo, dice el verso 7. Desde el 6 podemos leer, tu trono, oh Dios, y esto lo está diciendo Dios, Dios le está diciendo a Dios, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, ¿eh? Vara de justicia la vara de tu reino. Esto es una característica del milenio. Será una vara de justicia, vara de hierro, no porque sea totalitario ni dictatorial. Vara de hierro porque será una justicia inflexible. El hierro no es flexible. El hierro es hierro y no se tuerce. Amaste, dice el verso 7 ahora, y aquí está el tema, hermanos. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando del Señor Jesús esto. Su Dios y su Padre lo ungió. Por tanto, te ungió Dios. ¿Con qué? Con óleo de gozo sobre tus compañeros. Sobre, por encima. Fue ungido como nadie. Claro que Él es único, obviamente. Sí, Él es único. Nadie se va a comparar con el Señor Jesús. Pero no lo ungió porque era el Hijo, lo ungió porque dice en el verso 7, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, por eso dice, te ungió Dios. Las condiciones son las mismas, hermanos. Que somos pecadores, claro, sí, sí, eso no se discute. Que Él es santo, sí, también, también estoy de acuerdo. Eso es indiscutible. Sí, pero a mí me dice el apóstol Juan que tenemos la unción del santo. Entonces, ¿por qué no se manifiesta el poder? Porque dice poder, con Espíritu Santo y con poder, dice. Porque lo que tenemos no nos lo apropiamos en la condición, como dice aquí, de amar la justicia y aborrecer la maldad. Ahí entonces la unción de Dios alcanza la plenitud donde se manifiesta con poder. Tenemos la unción. Sí, claro, el Espíritu Santo está. Hemos sido justificados en la sangre de Jesucristo. Sí, también. Lavados por la sangre, también. Sangre tomada del altar. ¿Y dónde está la figura del Nuevo Testamento? En la carta a los Hebreos, y ya terminamos con esto. Aquí tenemos el altar en el Nuevo Testamento.
Hebreos, minuto. En el capítulo 1:3 de la carta a los Hebreos, en el versículo 13:10, dice, tenemos un altar. Tenemos nosotros ahora. Tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo, aquellos que se quedaron anclados en la dispensación anterior, aquellos que siguieron con sus tradiciones. No, no, porque de este altar es la cruz de Cristo. De este altar nos alimentamos del Señor Jesús, que en el Evangelio de Juan dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Capítulo 6. Entonces, la cruz provee la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esa sangre, junto con el Espíritu Santo, tenemos la unción del Santo. Porque si tenemos el aceite y el Espíritu Santo, tenemos la sangre de los toros y de los machos cabríos, y tenemos la sangre de Jesucristo a nosotros, nos está faltando el altar. No, está aquí. Nuestro altar es la cruz de Cristo. Tenemos un altar, dice el apóstol Pablo. Tenemos, es una afirmación contundente. Pero esto todo lo ha puesto el Señor. Pero viene la parte nuestra. Porque el Señor Jesús también puso lo de él. Amó la justicia y aborreció la maldad. Esa es la parte nuestra, hermano. Por eso decíamos esta mañana, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda Timoteo, capítulo 2 también. Ahí está. Ama la justicia y aborrezca la maldad. ¿Cómo ama la justicia? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la justicia. Aborrezca la maldad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sumemos eso a la unción que tenemos. Presentémonos al Señor, procurando ser aprobados por parte de Dios. Hagámoslo con diligencia. Rompamos con todo pecado conocido, con toda tradición, hermanos, con todo aquello que no está en el Nuevo Testamento, con todo aquello que no está en la palabra de Dios, con todo aquello que se puede explicar, podemos explicar todo, pero si aquí no está, si no está en la palabra de Dios, toda explicación se estrella en la absoluta impotencia porque Dios dice, no, 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 no negocia, no transige. Nos ama con amor eterno, pero no va a pecar conmigo. Eso es un absurdo total. No me va a satisfacer ningún capricho, pero jamás, jamás. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él, dice, haremos con él morada. Tenemos todo esto y mucho más, hermanos. Si no, no funciona. No funciona porque, no porque la unción no sirva, sino porque falta lo otro. ¿Mm? Tenemos y hay que apropiarse de aquello que potencia la unción y que la unción provee, como el Señor Jesús fue ungido del Espíritu Santo y de poder por parte de Dios. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y con nosotros no es distinto, hermanos. La unción ya está, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Pero, bueno, a veces se quiere el poder sin lo otro. No hay poder. No hay poder porque el Señor Jesús tuvo eso, pero amó la justicia y aborreció la maldad.
Y entonces sí podemos hablar de todo lo demás. Si no, no. Si no, nos podemos quedar con coritos, con himnos, con lectura bíblica, con campamentos, con estudios, Sí, sí, todo eso, y está bien. Eso no está mal, nunca hará daño. Pero no, no nos llamó a eso, ¿eh? Eso también, ¿eh? No estoy diciendo que no. No digo que eso no. Digo que solo eso no. Eso con lo anterior. Las condiciones son aborrecer, amar la justicia y aborrecer la maldad. Con esa condición, el Padre, su Padre Dios, lo ungió al Señor Jesús. Con esa condición, el poder no faltará. Sin eso hay muchas cosas para hacer y podemos entretenernos leyendo la Biblia, pero nada más. Y somos llamados a algo mucho más interesante que eso, porque somos reyes y sacerdotes. Y Aarón y sus hijos no están en una dispensación mayor que la dispensación de la gracia. Todo era en figura de lo que vendría. Y nosotros estamos en lo que vendría y ya vino, la dispensación de la gracia. Un saludo a todos, hermanos. Dios os bendiga. Tengamos en cuenta estas cosas, si les parece bien, y adelante.